Pero no se quedaba la cosa solamente en que el problema de ser exportador de materias primas y de petróleo era una condición que convertía al Ecuador en un país vulnerable a cualquier cambio en el mercado, a cualquier nuevo presidente en los Estados Unidos, a cualquier cambio de política en países europeos. No, éramos terriblemente susceptibles y vulnerables. Por eso pensé siempre que la riqueza de la naturaleza en Ecuador, las Galápagos, los Andes, la selva, las playas, las montañas, eran la verdadera riqueza de Ecuador, porque éramos poseedores de algo que no tiene el resto del mundo. Pero además había una revolución en el transporte. Había una revolución en el transporte porque ahora todo era por avión. Y en tercer lugar, había una revolución de las comunicaciones. Había empezado el Internet. Entonces el turismo era la verdadera fuente de ingresos que podía permitirle al Ecuador conservar sus recursos naturales, sus bosques, sus culturas nativas, pero además le permitía al Ecuador darse a conocer y a los ecuatorianos darse a conocer en el mundo como país, no darse a conocer en el mundo como una banana república, que había sido la condición más denigrante a la que habíamos llegado durante los años, desde los años 30, 20, especialmente desde los años 50, 60, porque en el año 1948 llega la United Fruit a Ecuador y nos convierte en banana república hasta el año 1968, en que se larga la United Fruit, pero quedamos como banana república sometidos a la familia del actual presidente que está gobernando Ecuador. La familia Noboa, la empresa Noboa, es la que hereda las propiedades, los negocios de la United Fruit. Porque el señor Noboa, el padre del actual presidente, el abuelo del actual presidente, era el representante de la United Fruit en Ecuador. Y esta United Fruit ya ponía presidentes no solamente en Centroamérica, también en Ecuador. Y Noboa no perdió tiempo y puso a presidentes como León Febres Cordero, que era uno de sus empleados. Y hoy la empresa Noboa ha puesto el nuevo presidente que tenemos en Ecuador, que no siquiera es ecuatoriano, es norteamericano de nacimiento, por educación y porque en su cerebro no existe el Ecuador como país, como espacio con antecedentes históricos, culturales y ecológicos. Para él lo que existe es Estados Unidos y Ecuador solamente es una hacienda bananera como lo son sus demás plantaciones en este país. Y es la base de su puerto, de su gran empresa naviera que sale desde Guayaquil a repartirse por el mundo. Entonces, hoy, cuando yo regreso de Rusia y pienso que el futuro del Ecuador no es la exportación de materias primas, sino es el turismo, porque no tenemos capacidad industrial instalada, no tenemos capacidad de asimilar, no tenemos formación profesional en las universidades para absorber la ciencia y la tecnología que emergen de todas partes del mundo. No tenemos la capacidad de convertirnos en país industrializado, porque no tenemos una población educada,
formada y con antecedentes históricos de haber sido una población de empleados fabriles. Esto es, de ser trabajadores de las fábricas, teniendo en cuenta que ser trabajador, obrero, era la peor condición humana a la que se podía llegar a comienzos del siglo XX, porque los trabajadores de las fábricas tenían que hacer un trabajo monótono, estúpido, por incontable número de horas, horarios de 14, de 16 horas, y que eran la mayor parte de ellos analfabetos, estúpidos, que la única forma que tenían de más o menos manifestarse como seres humanos y no como apéndices de las máquinas era a través de los sindicatos y el momento en que podían divertirse. Es así como nace en Estados Unidos la obsesión por la diversión, porque la diversión era realmente el momento en que los seres humanos podían saberse seres humanos. El trabajo había pasado de ser el trabajo esclavista de los imperios romano y egipcio al trabajo feudal, donde el señor feudal era el dueño de la vida de sus empleados, de sus peones. Y ahora el empresario era el individuo que era el dueño de la vida, pero a través de un salario. El salario se convirtió en el contrato mediante el cual los seres humanos dejaban de ser seres humanos para convertirse en apéndice de las máquinas. Y es así como nace esta sociedad capitalista y la obsesión de los países capitalistas y de los Estados Unidos por la diversión. Y ahí es donde se origina la desesperación, la necesidad de usar el alcohol y las drogas para poder escapar de esas fábricas de esclavos modernos, apéndices de las máquinas, llamados obreros. Estos obreros, que eran seres humanos degradados, llegaron a hacer una revolución que se llama la Revolución Socialista. Y es estos obreros los que permiten la existencia de individuos verdaderos asesinos de la especie humana, como Stalin, como Hitler. En el uno nace el socialismo internacionalista y en el otro el nacionalsocialismo. Convencido de eso y de haberlo visto con mis propios ojos, regreso a Ecuador y digo, voy a hacer un modelo de gestión donde los seres humanos se den cuenta que la cultura que tienen, los indígenas que tienen, la naturaleza que tienen, el idioma que poseen, es la más grande riqueza que ellos han heredado. Y hablo una escuela de español aquí para atraer a los extranjeros y les enseñarles español. Y luego hacerles voluntarios para que vayan a conocer la naturaleza y las culturas del Ecuador. Muchas gracias.